Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la para muchos mejor obra Marvel de la última década. Un cómic muy diferente al típico que podemos encontrar en el mainstream de superhéroes americano y que catapultó al estrellato a sus autores Tom King y Fernández Walta. King, que venía de hacer Omega Man y el series de Babilonia en DC, junto a algunas series mainstream de superhéroes como Grayson, aquí tuvo el espaldarazo definitivo, llegó al estrellato y hoy día es el niño bonito, uno de los niños bonitos junto a Jeff Lemire del comic book USA. Y Fernández Walta, el español, que se dio a conocer al menos en nuestro país con obras como El bosque de los suicidas o El velo, y que había hecho sus pinitos en Marvel con X Nation, pero después de la visión, ya digo, se catapultó a la fama y al prestigio que le ha permitido seguir trabajando en el mercado americano en títulos como Sentient junto a Jeff Lemire, que le ha valido una nominación al Eisner. La visión, vamos a hacer la reseña en esta obra integral con el Director Cut incluido, una edición de la que yo no disponía y que podemos verla gracias a la generosidad de uno de mis suscriptores que vio el vídeo que le dediqué a Tom King, el vídeo del escándalo con Jay Lee, en el que comenté que no tenía esta obra en mi colección y que realmente no me parecía tan buena. Me llamó y me dijo que es un fan de esta obra y me la prestó para que la leyera y para que le hiciera vídeo. Y gracias a él podemos hacerlo. Bueno, ¿qué más decir? La visión es una obra del 2016, se publicó de enero a diciembre, creo recordar, desde el principio fue un éxito instantáneo. Y en España ha tenido dos ediciones, una edición en 2 tomos en tapa blanda, que estáis viendo ahora en pantalla, y luego esta edición integral en tapa dura con un diseño con encuadernación holandesa, imitación de piel, muy bonito, muy cuidado y con unos extras. Yo no he visto tantos extras en un cómic desde el Miracleman del Arco 3. Conforme a esto, bueno, es una edición muy bonita, una edición muy buena, una edición muy cara, 45 euros. Para ser un cómic que solo se había publicado en tapa blanda con anterioridad, creo que hubiera venido mejor publicar una edición intermedia. Ni tapa blanda, que ya lo teníamos en 2 tomos, ni algo tan de lujo y tan inaccesible económicamente como esto. Que además, aunque hoy día a los 45 euros la frontera de los 50 ya está más asumida, mal que nos pese, cuando este cómic salió al mercado hace un par de años no era normal y desde luego mucha gente se quedó sin él por el precio. Debería haber salido una edición intermedia, quizá 30, quizá 30 y pocos euros, y luego ya más adelante esta para auténticos coleccionistas. Y ya entrando en materia, ¿qué es la visión? Pues como digo al principio, la visión es un guión muy diferente a lo que podemos encontrar en el comic book mainstream USA y que se centra en el personaje del mismo nombre. La visión es uno de los puntales, uno de los miembros más veteranos, más clásicos, más icónicos de los Vengadores. La visión es para mí el equivalente al detective marciano en Liga de la Justicia. Toda encarnación de los Vengadores que se precie tiene que tener a la visión en sus miembros. Pero esta historia, que se sitúa antes de Imperio Secreto, creo recordar que yo siempre hablo de memoria, nos presenta una visión muy alejada de los Vengadores, aunque tienen una gran importancia en la trama y que inciso para los que no conozcan al personaje, un personaje clásico que se creó creo en el número 50 o 50 y tantos de los Vengadores, tiene ya muchísima historia, una portada mítica de John Buscema, de las mejores que hay en el comic book USA, y que al principio fue creado por Ultron, el enemigo de los Vengadores, para ser una especie de arma definitiva contra ellos, pero que se rebeló contra su programación inicial y acabó formando parte del equipo. Es un androide, sintezoide, mejor dicho, que tiene la capacidad de volar y tiene la capacidad de cambiar su densidad, de ser intangible o aumentarla hasta ser súper pesado, con fuerza, tirar rayos de energía, en fin. Es un peso pesado del grupo, aunque nunca ha sido uno de sus miembros principales. Como vuelvo a decir, es una especie de
el detective marciano, carismático pero siempre detrás. Y aquí se le da un giro, una historia de ciencia ficción, pero con los pies en la tierra, y que hace una crítica y un análisis de lo que es la familia y lo que es la aceptación por el prójimo, y bueno, una crítica también al concepto de familia tradicional americana, esa familia que vive en una casa bonita con un jardín, una cerca blanca y aparentemente perfecta desde el exterior. Y esto es lo que tenemos aquí, la visión en su búsqueda de la humanidad. La visión, al fin y al cabo, no es más que la traslación al universo Marvel de personajes como el Doctor Spock o Data en la nueva generación en Star Trek, que un personaje no humano que busca desesperadamente formar parte de la humanidad sin darse cuenta de que tiene atributos y cualidades que lo hacen mucho mejor que mucho o la mayoría de los humanos que le rodean. La visión, en su búsqueda de la humanidad, decide crear una familia. Los humanos buscan reproducirse, buscan tender lazos y crear familias, y eso es lo que él hace, pero él la crea literalmente, usando patrones cerebrales de la bruja escarlata, y crea a su esposa y después a sus hijos, típica familia americana que vive en los suburbios, muy alejado de los Vengadores de Nueva York. En este momento actúa como enlace con la Casa Blanca, y lo conocemos a la visión cuando sus vecinos van a saludarlos llevándoles galletas, para lo típico que se hace, que hemos visto en miles de películas americanas, dar la bienvenida al barrio a los recién llegados. La historia se nos cuenta en primera persona, un narrador omnisciente que nos cuenta lo que va a pasar. Desde las primeras páginas nos habla de un final apocalíptico, y conforme pasa vemos cómo se llega a ese final. Conocemos a esa familia con el padre, alguien que fue creado para una misión de destruir a los Vengadores, y que a su vez ha creado una familia, pero que le permite, quieren que crezcan, que exploren, que sean ellos mismos, que encuentren su lugar y su finalidad en la vida. Vemos a una esposa creada para amar a su marido, y que durante toda la historia no termina de encontrar su lugar. Es una metáfora, aunque esto es ciencia ficción, son androides, sí, pero esto perfectamente se puede entender como una metáfora de la típica familia en la que, aunque no hay aparentemente problemas en la superficie, por debajo hay una serie de tensiones, de insatisfacciones, de problemas que hacen que todo se resquebraje. Vemos como los niños que son seres superpoderosos, pueden volar, tienen superfuerza, pueden cambiar su densidad, van a la escuela, y cómo tienen que lidiar con ser diferentes. Toda la serie se puede entender también como una metáfora hacia el odio al diferente. He leído también algunas críticas que hacían el paralelismo con los musulmanes o con los homosexuales que se mudan a un barrio donde no son bienvenidos. Veis esta página, Eres Normal, y los protagonistas, que a fin de cuentas quieren integrarse, todos queremos pertenecer a un grupo, a nuestro entorno, ser aceptados, pues tienen problemas con eso. El dibujo es magistral. Walta ha ido evolucionando desde sus trabajos con el Torres, poco a poco, dejando atrás, o mejor dicho, cambiando su estilo, y los últimos trabajos que hemos visto, Sentient, por ejemplo, abrazando un estilo a lo Moebius, también motivado por la temática de la serie. Sentient es ciencia ficción espacial. Aquí es un dibujo muy sobrio, pero con una capacidad brutal, es una bestia, aunque aparentemente no parezca nada espectacular, y está muy alejado del cómic típico americano de, bueno, Jim Lee y demás. Es el uso de las viñetas para la narrativa de la historia, como viñetas que son definitorias de lo que está ocurriendo, de lo que va a ocurrir. Esta es, dice el dibujante, es una de sus viñetas favoritas, y la que más o menos puede resumir lo que es la historia. Los dos niños, adolescentes, hablando normalmente de su día, mientras que hacen algo fuera de lo normal, y eso
provoca la incredulidad, la sorpresa y, a fin de cuentas, el rechazo a lo diferente del resto. Vemos cómo la visión se esfuerza por alcanzar la normalidad, pero la normalidad no existe. La normalidad es un concepto que, bueno, creamos para poder vivir, pero constantemente hay tensiones, hay problemas, hay situaciones que hacen que la normalidad se pierda y pronto vamos a descubrirlo. Las primeras páginas que nos presentan a la aparente familia americana típica de película de sobremesa, vemos que se rompe cuando aparece el elemento superheroico en forma de villano, un villano, el segador, un enemigo clásico de la visión con una historia en común en pasado. Inciso, aunque se haga referencia a personajes y acontecimientos, a Wonder Man, a Simon, a la Bruja Escarlata, todo es perfectamente accesible. Conociendo lo mínimo del personaje, habiendo visto la película o habiendo leído pocos cómics, sabes situar tanto a la visión como a su lugar en la historia y los Vengadores. Algo ocurre, este villano aparece y a partir de aquí, pues la madre defiende a los suyos y eso provoca que la fantasía de normalidad, la fantasía de aceptación, la fantasía se rompa y a partir de aquí empieza la auténtica historia. Porque si al principio pensamos que era una simple slice of life centrado en la vida de los androides intentando integrarse en humanos, aquí está desde el principio una sombra ominosa sobre la historia, algo oscuro, algo que todo eso acrecentado por la voz del narrador que nos adelanta lo que va a ocurrir. Y aquí, bueno, pues como un espejo oscuro de mujeres desesperadas, la esposa miente al marido para ocultar su crimen y justificar lo que ha pasado, el marido la cubre y a partir de aquí las mentiras empiezan a crecer y empiezan a afectar al resto de la familia. El resto de la familia que todos los acontecimientos traumáticos afectan especialmente a los adolescentes, pero cuando los adolescentes son seres superpoderosos, seres capaces de derribar edificios, de volar, pues entonces las consecuencias son mucho más graves de lo que ocurriría con humanos normales. Contar más sería hacer spoilers, simplemente decir que somos testigos cómo la familia empieza a derrumbarse poco a poco y cómo la voz en off se nos va revelando quién es, cómo averiguó lo que iba a pasar, o mejor dicho, lo que estaba pasando y todo ello con una escritura, con una calidad de escritura, eso hay que decirlo, muy alta. Tom King es un gran escritor, independientemente del ego que le ha crecido hasta que ocupa la habitación en la que está y 3 más, pero escribe muy bien y aquí en este caso concreto, cuando aquí no estaba intentando hacer el equivalente al jugador virtuoso que trataba no solo de marcar un gol, sino de regatear a todo el equipo para al final fallar, como pasó en Mr. Milagro, mi opinión. Aquí va directo a portería, siguiendo la metáfora futbolística, y tiene la escritura, la narrativa tan depurada, está tan bien escrito porque no son simplemente robots por el aspecto gráfico que se le da, sino por las conversaciones y los pensamientos que tienen, las formas que tienen de razonar y de llegar a conclusiones, totalmente la forma en la que lo hace totalmente alien, y simplemente por esas conversaciones nos damos cuenta de que son diferentes a cualquier humano. Simplemente por eso merece la pena leer este cómic, porque de verdad King, igual que dije que en una primera lectura lo leí hace mucho tiempo, no me pareció para tanto, en parte también por el hype, el factor hype, que desde todos lados te decían que era una obra maestra, que era trascendental, y uno se cansa de escuchar constantemente alabanzas sobre una obra y cuando llega a ella pues es imposible que esté a la altura de las expectativas. Una vez pasado el tiempo y una vez ya ha asentado ese factor hype que se ha trasladado a otras obras como Mr. Miracle, pues aquí puedo apreciar el nivel de escritura de King, que es altísimo.
los diálogos, las conversaciones, los textos los textos de en primera persona del narrador omnisciente, las ideas, que genial. Y el dibujo de Walta, bueno, pues ya lo estáis viendo, un dibujo que a primera vista recuerda a más un cómic indie que a un cómic Marvel de superhéroes, y que realmente sin Walta esta obra no hubiera llegado al nivel que está, porque hay tantos detalles, incluso en la forma en la que expresa el movimiento de los personajes en las conversaciones, como la señora Visión se siente culpable y tapa el símbolo, el símbolo de su marido que cuelga del cuello, como queriendo evitar que él vea lo que ha hecho, como las expresiones faciales que, aun siendo androides y no teniendo esa expresividad que podían tener cualquier otro personaje humano, es capaz de transmitir tanto la ira como la sorpresa, como la incredulidad, como... En fin, es muy bueno. No es la obra maestra, la trascendental y absoluta que siguen vendiendo muchos, pero es una obra muy por encima de la media y que pongo en el top de King junto a Omega Men. Y nada más, siguiendo con la edición y tratando de no pasar páginas para no hacer spoiler, tenemos también unos extras en forma, primero, de las diferentes portadas alternativas que tienen que estar por aquí, sí, muchísimas portadas alternativas, incluso con gente bastante improbable. Day New, por ejemplo, hacía mucho tiempo que no lo veía en un cómic. Esta, genial, de Hernández Walta. Y luego, después de eso, tenemos el montaje del director, que son artículos, conversaciones, entrevistas con los autores, tanto King como Walta. Luego tenemos un escrito de King diciendo cómo fue el encargo, cómo lo recibió, sus primeras ideas, cómo tuvo que rehacerlo. Bueno, este tipo, las típicas textos explicativos que nos suelen poner en los cómics. Y la última parte, que es los 6 primeros capítulos, siendo las páginas de guión y su correspondencia a lo que Walta interpretó de ellas. Yo esto lo veo innecesario, porque esto puede ser muy útil y muy interesante para aspirantes a guionista o a dibujantes, para que puedan practicar y puedan... Pero para un lector normal creo que esto es totalmente innecesario y que sobrecarga sobremanera, valga la redundancia, el precio, que son 45 euros. Habiendo dejado simplemente un cuarto de estos extras, habría podido reducirse el precio del tomo 10 euros por lo menos, y se hubiera convertido en una compra mucho más asequible, y que hubieran podido comprar mucha más gente. En conjunto, un muy buen cómic, un cómic que, vuelvo a repetir, no me parece la obra maestra, el nuevo Watchmen que querían vender y que muchos siguen queriendo vender, pero muy por encima de la media, en el top de Tom King, en el top de Walta, y recomendable para todos. Y nada más, eso es todo. Un saludo y hasta la próxima.